Hola, hola a todos. Bueno, me apetece mucho este directo con Camino. A ver, he visto que te has unido ahora. A ver. Hola. Hola Que la lío. Camino, ¿qué tal? Ay, que la lío, que la lío. A ver, uy, uy, uy. Segundo. Sí, sí. Qué desastre. Yo creo Bueno, que siempre ahí tienes no se más mueve. cosas. Ahí, hasta que ¿Qué nos tal? situamos. Sí, Muy sí, sí. Se mueve el móvil y es como, wow. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, con mucha alegría y con muchísimas ganas de, de charlar contigo, de tenerte ahí al otro lado y bueno, darte las gracias de verdad, porque bueno, fue escribirte y enseguida decir sí, no nos conocemos más que de nada. Bueno, Y ojo. Pero yo he bueno, echado un ojo a tu cuenta y es una maravilla, por favor. Qué maravilla. De verdad que saco un montón de ideas y digo, guau, esto me lo quedo. Súper chula la cuenta, la verdad. te lo agradezco, Camino. Bueno, yo lo único, los que se están juntando, si nos pueden decir si nos ven bien y nos oyen bien, para que no nos vayamos aquí tú y yo a embalar y que luego nos digan no se oía nada, se oía eco. Es verdad, Entonces, además yo hablo muy bajito, o sea que se lo pueden corroborar, estupendo. yo a ti te oigo fenómeno y te veo bien, ¿eh? O sea que, bueno, Qué a ver bien. si alguien dice por ahí que ok. Y bueno, Camino, te voy a pedir, si te parece bien, que te presentes tú, que lo vas a hacer mejor que no que te presente yo y luego ya, bueno, pues ya empezamos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues yo soy Camino Baró Sanfrutos, soy pues una persona de Madrid, tengo 39 años, me dedico a la psicología, soy terapeuta, especializada pues, en atención a personas con diversidad sexoafectiva y de género. Practico desde la corriente más sistémica, aunque bueno, me considero bastante integradora. Y bueno, creo que el motivo fundamental por el que estoy hoy aquí contigo hablando, Inés, es por este cuentito que publiqué el año pasado sobre diversidad corporal. Yo soy una persona, un secreto pelirrojo, efectivamente, publicado en Bellaterra. Y bueno, pues soy una persona, como decía, activista por la diversidad corporal, por los derechos de las personas intersex, por la visibilidad del colectivo intersex y a veces pues hago estas charlas, estos encuentros, pues para también dar un poco de visibilidad, ¿no? A algo tan, una realidad tan silenciada y tan poco visible en general en la sociedad, ¿no? Genial, Camino, genial. Pues sí, yo te conocí por el cuento. La verdad es que lo vi en un, no sé dónde lo vi, en unas redes, me llamó muchísimo la atención y lo compré y acabé llorando, la verdad. O sea, acabé llorando, emocionada, porque el cuento tiene el cuento que ahora iremos viendo juntas, pero luego también tiene toda la guía detrás que creo que vale, es un tesorito, es un tesoro que nos has regalado, de verdad, Camino, ¿eh? Yo, tremendo, tremendo. Además me mueve, ¿eh? Me mueve como pediatra, no sabes cuánto me mueve. Ahora iremos juntas contando y haciendo este viaje, pero me mueve mucho. Bueno, lo primero quería empezar porque todavía no está muy claro ni mucha gente conoce lo que quiere decir intersexualidades, ¿no? Entonces, si te parece que lo definamos, que lo definas y así ya sabemos de qué hablamos y luego ya empezamos con el cuento. Estupendísimo. Pues intersexualidades es lo que se viene a decir un término paraguas que incluye muchas condiciones del cuerpo, de los cuerpos. Hace mención a estas características sexuales, ya sean genitales, cromosómicas, hormonales, etcétera, que no encajan en lo que se concibe masculino como la cajita masculina o femenina de los sexos. Cuando nace una criaturita intersex o a los años de nacer puede generar confusión en su cuerpo en lo que es la sexación. No se sabría decir a lo mejor a priori si sexar como masculino o como femenino porque puede presentar como características, a veces se denominan ambiguas, otras veces atípicas. Yo me quedo más con la palabra de atípicas, aunque considero que todas las personas pues tenemos genitalidades atípicas, bueno,
ahora hablamos más de ello, pero para hacer una definición que entienda todo el mundo, serían aquellas realidades que encarnamos personas, como es mi caso, que nacemos, pues a lo mejor, en mi caso, con una vulva, todo aparentemente femenino según la norma, pero que a los 4 años se me detectan 2 testículos en la zona de la ingle, internos, y haciendo más análisis, encima se enteran mis padres de que mis cromosomas son XY en lugar de XX, que son los que suelen estar, los que están en la mayoría de personas que se identifican como mujeres, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, pero hay otros ejemplos como personas que nazcan con un clítoris más grande de lo habitual, personas que nazcan con un pene más pequeño de lo habitual, personas que nazcan con pene y con pecho, o sea, que desarrollen pechos teniendo pene. Bueno, todas las combinaciones posibles que se puedan dar forman parte de este término paraguas que decía de la intersexualidad. Y no tiene nada que ver, siempre lo matizo, con la orientación del deseo, es decir, hay personas intersex que pueden ser heterosexuales, homosexuales, pansexuales, asexuales, y tampoco tiene que ver con la identidad de género. Hay personas intersex que pueden considerarse, identificarse como mujer, como hombre, en términos binarios, pero puede haber también personas no binarias, etcétera. O sea que esto es importante también decirlo, siempre lo suelto. Genial. Sí, yo creo que es importante hablar de que se trata de una diversidad corporal, a nivel corporal, no tiene que ver con todo lo demás, sino que es algo, una realidad biológica además, porque tiene que ver con un tema genético. A mí me gusta mucho enseñar esta imagen, que no sé si se va a ver porque aquí la cámara da para lo que da, aunque lo he puesto en mis historias, pero es, no sé si se ve, pero cómo nacemos todos, o sea, el inicio, el feto, tiene una estructura embrionaria que es igual para varones que para lo que en un principio, bueno, en esas cajitas, ¿no? Que puede ser para niña o niño. Y que luego a partir, no se ve bien, pero bueno, a partir de la semana 9, dependiendo de si hay testosterona o no hay testosterona, ¿no? Se desarrolla el pene o no se desarrolla el pene. Entonces, ya solamente si conoces de dónde viene, de dónde venimos, cómo se hace nuestro cuerpo, nos damos cuenta de, primero, cómo es posible que sepamos tan poco, ¿no? Y que se conozca tan poco, que esto es un continuum. O sea, que es que no es que sea lo normal un extremo u otro extremo, ¿no? Sino como que todo entra dentro de la normalidad según los niveles de testosterona, según esos genes, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando te paras a pensar dices, no lo entiendo, no entiendo cómo estamos tan retrasados en esto, porque es pura biología corporal, o sea, es puro cuerpo, no hay nada detrás, ¿no? No sé, me parece increíble. Justo, sí, me encanta ese dibujo, Inés, porque es verdad que procedemos todas las personas del mismo, en términos así como muy técnicos, Sí. seno urogenital, ¿no? Que como diría un profesor mío es el chirimbolo raja pliegue pliegue. Es decir, al final de ese seno urogenital acaba saliendo pues un falo que se desarrolla en un clítoris o en un pene y esos pliegues en unos escrotos o sea, en un escroto o en unos labios vaginales, etcétera, un conducto vaginal, bueno, etcétera, ¿no? De los genitales. Sí. Pero es verdad que en ese continuo pareciera que solo hubiera dos variantes y muchas veces desde mi condición es la insensibilidad a los andrógenos, fíjate, yo viendo ese dibujo he pensado, claro, es que en mi caso algo salió mal, porque yo no me he ido ni para un lado ni para otro, yo es que tenía que haber nacido varón por mis cromosomas XY, pero algo salió mal, la testosterona no hizo efecto y entonces soy pues una persona incompleta, que es la idea un poco que defendía en su día Aristóteles de las mujeres no nos desarrollamos como los hombres, nuestro clítoris se queda en un falo pequeño, no llegamos a desarrollar testículos como pues todo, pues una barra basada que vamos que decía en aquella época autores, pues eso, que yo creo que no atendían mucho a las razones de la naturaleza. Yo creo que al final lo que dices, Inés, es que hay un continuo con un montón de cuerpos diferentes que dependen no solo ya de la testosterona, sino también de la hormona antimuleriana, de la composición genética, que te voy a contar a ti, además, pediatra, que a nivel de hormonas estarás mucho más puesta que yo, pero que hay un montón de agentes que influyen en ese proceso de diferenciación y no es un proceso de diferenciación dicotómico, excluyente, binario y para muestra un botón. Claro, el tema es que socialmente y a nivel
educativo y a nivel también de, o sea, de colegios y a nivel médico, te lo enseñan de otra forma, ¿no? Te lo enseñan como que lo completo y lo adecuado son esas dos partes, ¿no? Y creo que ahí es donde la base es donde falla todo, ¿no? Habría que enseñar cómo todo es el continuo y no hay un incompleto. Hay, pues, pues no una caja azul y una caja rosa, hay una caja azul, verde, morada y ya está, ¿no? Y cada uno, pues vamos haciendo nuestra propia caja, ¿no? Yo creo que es básico, que Justo. sería fundamental, ¿no? Sí, porque Fenómeno. además las cajas son muy exigentes, también con las personas que no son intersex, con las personas que diríamos endosexuales. También la gente endosexual, las personas endosex tienen mucha presión por encajar en la caja rosa, por ejemplo, a las mujeres sin vello corporal, con un pecho X, que se te marquen las caderas pero no mucho, ¿no? Un montón de requisitos que se exigen y no hablemos tampoco ya pues de la masculinidad, ¿no? De todos los requisitos de los cuerpos masculinos, de cómo tienen que ser los cuerpos. Esto al final pues nos interpela a toda la población. Totalmente, totalmente. Quería hablar también de la palabra, bueno, intersexualidades, el plural, que me encanta, que lo usas, te he oído usarlo y realmente creo que debe ser así, ¿no? Por todo ese espectro, ¿no? Y todas esas, o sea, yo creo que hay tantas variaciones como persona intersexual, igual que tantas variaciones como personas que no, endosexual, ¿no? Que haya. Es decir, que es que aquí Uh -huh. no hay un único, ¿no? No, no entraríamos todos entonces. Justo. Sí, además en el cuentito tiendo a poner mucho el plural en general, ¿no? Los desarrollos, porque no creo, no considero que haya un único proceso de desarrollo en niñas y en niños, ¿no? Creo que hay muchísimos desarrollos diferentes y que si nos ponemos a hablar con personas sobre cómo fue nuestra pubertad, nuestra adolescencia, pues cada una hemos tenido una vivencia seguramente muy diferente. Y lo mismo pues con los géneros, con otros conceptos, yo creo que nombrarlo en plural es más amable y más justo, ¿no? En general. Y intersexualidades, por supuesto. No somos una única condición, hay muchísimas condiciones. Y si nos ponemos en un plan así como más generoso, es que todas las personas podríamos tener una condición intersex. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. También te digo, no conocemos vulvas, no conocemos las vulvas. Es verdad. Si nos miráramos la vulva todos los seres humanos o fuera algo que nos pusiéramos, no habría un igual. ¿Y cuál es Justo. la normal, no? O sea, que es curiosísimo cuando es que me parece tan, cuando me pongo a razonar en esto, es que me parece tan, no le veo sustancia a que tengamos que no le veo sustancia a esto. O sea, creo que lo que tú dices, todos somos al final, pues esa diversidad, ¿no? Sí, en el Absolutamente. caso de en el caso de las mujeres todavía más complicado porque nos enseñamos menos nuestros genitales, que a lo mejor por patrones culturales en el género masculino pareciera que tienen un acceso más fácil a los genitales, se los enseñan más, comparan, en nuestro caso no, y puede llegar el caso como descubres cuando pasa ya un tiempo, mujeres adultas que nunca se han mirado la vulva y no conocen el aspecto de su vagina, llaman vagina a toda la vulva, bueno, este tipo de cosas que dices, qué curioso, ¿no? Sin embargo, con las partes del hombre no sabemos todo perfectamente, las partes que no, a ver, que habitualmente posee un cuerpo entre comillas masculino, que ya empieza a caer yo en las trampas del lenguaje, pues no sabemos que hay un glande, hay un prepucio, hay unos testículos, un escroto, y sin embargo de las mujeres todo es vagina, entonces es algo que es llamativo. Y todas las Sí, vaginas tienen que ser iguales. efectivamente. Luego, hablando un poco del lenguaje, quería aquí nombrar como el término médico que se usa, un poco como, bueno, como crítica, ¿no? Antes se hablaba de Uh -huh. pseudohermafroditismo, ¿verdad? Uh Y -huh. ahora se ha cambiado a anomalías de la diferenciación sexual, ¿no? Eh, Uh -huh. bueno, ¿cómo sería importante creo que el lenguaje, las palabras tienen mucho poder y en el momento en que hablamos de una anomalía, ya pues hablamos de ese incompleto, ¿no? De esa alteración y efectivamente hay alguna intersexualidad que sí que supone alguna enfermedad que necesita tratamiento, pero muchísimas otras, si no son la gran mayoría, meterlas en anomalía creo que es flaco favor, ¿no? Justo un porcentaje mínimo de intersexualidades, condiciones intersex,
conlleva alguna complicación a nivel clínico. La mayoría con un seguimiento como el que se puede hacer cualquier otra mujer, hombre, persona no binaria, endosex, bastaría, no necesitaría de mayor atención médica. Sin embargo, sí parece que está como muy presente en la nomenclatura este sesgo patologizante. Desde el activismo pues hacemos muchos esfuerzos, ¿no? Y nos gusta pensar que la mayoría de personas a nivel profesional de la medicina pues empiezan ya a replantearse estas cuestiones del lenguaje y empiezan a sustituir este término de anomalía pues a lo mejor por diferencias, ¿no? DSDs es lo que yo más escucho de personas aliadas dentro del ámbito de la medicina que se refieren a las condiciones intersex. Hablan de DSDs, diferencias del desarrollo sexual, que viene del Disorder of Sex Development, que disorder ya es trastorno, anomalía, pero lo han cambiado por diferencias en la traducción al castellano. La verdad es que me parece como un gesto amable y que yo creo que cuando escuchas a una persona de la medicina hablar de DSDs, pues ya te quedas como un poquito más tranquila diciendo, bueno, por lo menos no están diciendo pseudohermafroditismo, que en 2022 sería ya como, me pego un tiro, pero aún así seguro que muchas personas siguen utilizando este tipo de nomenclatura. Muy Bueno, arcaica yo lo ya, estudié totalmente así, ¿eh? obsoleta. Yo en la carrera lo estudié como pseudohermafroditismo, ¿eh? Esta nueva palabra de anomalías o de diferencias la conozco de hace menos tiempo, pero lo que cuando yo lo estudié era pseudohermafroditismo, fíjate, ¿eh? Es que eso sí, sí. Bueno, claro, ya tengo cierta edad. Vamos No, al pues cuento. te iba a decir justo lo contrario. Y tú que eres una persona joven, profesionales que estén, pues eso, más cerca de la jubilación, no me quiero ni imaginar, ¿no? Cómo habrá sido su Claro, formación. claro, claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar con el cuento, ¿vale? Que nos ha Estupendo. traído aquí y que nos ha unido. Entonces, vamos a hacer un viaje con Andrea, que es la protagonista de tu cuento, si te parece, y nos vamos a ir de la ficción a la realidad, contando un poco tu experiencia y la mía, cómo yo la he vivido y cómo a mí me han formado para ver qué historia narramos aquí paralela. Entonces, bueno, yo quiero Perfectísimo. presentar a Andrea, ¿no? Que es la protagonista que tú elegiste, que es una niña con pelo pelirrojo. Y aquí Ujú. quiero, bueno, nombrarlo porque me encantó el símil que usas y luego leyendo la guía, cómo pones que efectivamente el pelo pelirrojo, si lo pensamos, es que a mí me da la risa todo esto porque es una mutación genética y es rara, ¿no? Entonces podría ser una enfermedad, ¿no? Si estamos, podría ser una anomalía al final, si estamos aquí, ¿no? ¿Y cómo pones que hay un 1% de pelirrojos cuando personas intersexuales hay 1,7%? Es decir, que probablemente si conocemos a alguna persona pelirroja, conocemos a alguna persona intersexual que probablemente no lo sepamos por ese secretismo, ¿no? Ese miedo que hay, ¿no? Me parece precioso, ¿no? Cómo lo cuentas, cómo lo nombras, y a mí se me pone la carne de gallina de pensarlo. Pues sí, viene un poquito precisamente esa frase, ¿no? Que una vez una amiga me dijo, una amiga con la que yo no me había visibilizado como persona intersex, pero que casualmente sacó el tema en una comida de amigas, estábamos hablando, y dijo, pues sabes que las personas intersex son más numerosas o seguramente conozcas a más personas intersex que pelirrojas. Además me hizo como el juego de ¿cuántas personas pelirrojas conoces, Camino? Y yo dije, pues dos, tres, a lo mejor, que yo conozca, aparte ya gente famosa, etcétera. Y me dijo, vale, pues entonces conocerás a tres, cuatro personas intersex. Y yo, valgo yo. O sea que fue como, ostras, qué curioso, ¿no? Y sí, el tema de algo de la naturaleza, algo tan normal como el pelo pelirrojo, ¿no? Normal pero poco frecuente, cómo se puede patologizar en el cuento con esta metáfora, ¿no? Acerca de la condición intersex, me parece algo, que sí, que es muy potente y desde luego esa frase como que me impulsó a buscar esa metáfora y a crear ese mundo en el que vive Andrea de personas divididas por el color de pelo, ¿no? Personas rubias y personas morenas y pareciera que nadie puede estar entre medias en espacios fronterizos, todo el mundo se tiene que posicionar. Eso es. Y luego me gusta también que hables de la idea de la diferencia entre nacer en una aldea, en un pueblo y una ciudad, ¿no? Yo creo que eso es una realidad a día de hoy eh, de cara a esconderte más, esconderte menos, a encontrar más diversidad en tu entorno y entonces que esto te lo facilite, que sea un entorno más amigable
o un entorno más rígido, ¿no? También me gusta que lo nombres en el cuento para, bueno, dar lugar a conversaciones. Para mí este cuento es que da lugar a poder hablar muchísimo de todo con nuestros hijos, con todos. Es tremendo, ¿eh? Sí, con el tema rural, el tema más ciudad, tenía como mi dilema. Yo no sé, lo dejaba como una pregunta abierta para que la gente en sus núcleos familiares, ¿no? Profes, docentes, establecieran ese debate porque yo creo que hay un montón de ventajas, seguro, de vivir en un pueblito. Y bueno, yo tengo dos pueblitos de origen, de mi padre y de mi madre, y son pueblos, uno de ellos de 20 habitantes en verano, o sea que como pueblitos muy pequeñitos, pero es cierto que yo ahí sí que me reconozco en un privilegio el haber nacido en una gran ciudad como Madrid, en la que si no estás contenta con la atención sanitaria que te han ofrecido en determinado hospital, te puedes ir a menos de 2 kilómetros, o estoy exagerando, a otro gran hospital. Yo creo que eso es un gran privilegio para las personas con una condición intersex, porque hay otras, a lo mejor, en núcleos, pues eso, más rurales, más aislados, que tienen que hacer un gran recorrido, un itinerario, un peregrinaje, solemos decir, dentro del activismo, enorme, que solo las familias lo saben, de irse de una punta de la geografía española a la otra punta para poder recibir una atención de calidad, y eso, pues bueno, limita mucho y coarta mucho tu capacidad, ¿no? De maniobra, de buscar ayuda, apoyo. Sí, totalmente, totalmente. Y ahora en esto, fíjate, las redes sociales, yo creo que disminuyen la diferencia, ¿no? Porque antiguamente, que no había esta visibilidad en redes sociales, pues tú vivías en tu lugar más o menos grande, ¿no? Y tu entorno era en tu entorno. Entonces, si eras diferente al entorno, pues daba más miedito, ¿no? Y había menos opciones de que encontraras a alguien que te ayudara a decir, ah, mira, no estoy solo, ¿no? En cambio, ahora, Ujú. gracias a las redes sociales, creo que eso hemos mejorado, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Totalmente. Sí, Mm. vamos, desde el activismo intersex hacemos mucho uso de las redes. Bueno, lo estamos haciendo últimamente, porque es verdad que ninguna de nosotras, de las personas que componemos Caleidos, que es la asociación, por ejemplo, en la que yo estoy así como más activa, somos muy cracks con el tema de Instagram. Lo hemos hablado antes de este directo, que yo no sabía si iba a poder conectarme bien, porque bueno, porque soy un desastre, y mis compañeras, alguna hay más ducha, pero bueno, que en general no hemos puesto mucho contenido, pero es cierto que si no nosotras, un mogollón de personas cada vez se están haciendo más visibles, sino desde los activismos intersex exclusivamente, sino desde activismos trans, desde otros activismos, otras realidades, que si no fueran por las redes sociales probablemente pues nadie conociera, nadie supiera de ellas, ¿no? Nadie sabría. Eso es, eso es. Bueno, seguimos con el cuento y nos vamos con el guardia. Esta me encanta, esta imagen, es que de verdad. Sí, El jo, es guardia que que coge el DNI de la persona que va en coche, que no lo puedo enseñar todo, ¿no? Y en el DNI pone el nombre y pues morena o rubia, ¿no? Porque tu cuento va de distinguir, o sea, solamente existen esas dos cajitas, en vez de niño o niña, pues morena y rubia, ¿no? Entonces me encanta la pregunta que planteas en la guía de nos representa el DNI, nos representa esos datos que están en el DNI, ¿no? Y aquí me venía a la cabeza mi época eso de residente, ¿no? En el hospital, cuando estuve ahí haciendo, bueno, practicando y estudiando, bueno, la cunita, ¿no? Del bebé, donde ves ya adelante rosa, niña, azul, niño y el nombre. Y luego el cuaderno que les damos, también el cuaderno de salud a los papás, en el que efectivamente están esas dos casillas, niño y niña, y como esa urgencia, ¿no? De tener ese nombre, de tener ese sexo biológico, ¿no? Y, y, y entonces yo me planteé en un momento dado, que ahora me vas a comentar tú, porque he oído, bueno, ahora me dices tú, pero bueno, a lo mejor debería existir esa otra tercera casilla que diera tiempo. Y claro, oí que efectivamente, en principio vos planteáis que no, claro, aquí desde una persona que no ha vivido lo que habéis vivido vosotras y además que ha vivido la parte médica que no era muy amigable. Entonces, bueno, muy amigable, era desconocimiento, ¿eh? No es que era amigable o no, era puro desconocimiento. Eh, entonces, lo que he oído es que, claro, efectivamente, aquí sí que es interesante a los padres ayudarlos a así dar un sexo,
según, tú me corriges, porfa, Camino, decidir el género con el que criar al bebé, ¿no? Porque si no va a estigmatizar mucho, aunque luego nos equivoquemos, ¿no? Es así, Camino, corrígeme, dime tú un poquito. Te refieres con respecto a la tercera casilla, ¿verdad? Que puede ser estigmatizante el proponer a lo Claro. mejor que en nuestro DNI figure esto, ¿no? En nuestra tarjeta de identificación. Sí, desde los activismos pensamos que al final esa propuesta, aunque vaya con muy buena voluntad y que en algunos países se haya hecho con la mejor voluntad, sí que es cierto que no deja de hacer un señalamiento, ¿no?, sobre los cuerpos intersex que va un poco en contra de lo que hablábamos al principio de este directo. Si todas las personas estamos en un continuo, ¿por qué vamos a poner a las personas intersex en un tercer sexo? Si todas las personas, entre comillas, seríamos un poco intersex. Entonces, y sobre todo, porque no tiene nada que ver la identidad de género con el sexo. Al final, el sexo, si nos preguntaran a los activismos qué necesidad tendríamos para, a los activismos, a las activistas, qué necesidad tendríamos de registrar el sexo, pues probablemente, después de muchas conversaciones con compas, llegamos a la conclusión de que o bien no nos parece que sea totalmente imprescindible que figure esa información en una tarjeta de identificación personal, o bien pediríamos la asignación provisional, ¿no? Pero no solo en personas intersex, sino en cualquier otra persona, porque es que además hay determinadas condiciones intersex que solo se descubren al comienzo de la pubertad y es algo pues que bueno, que puede cambiar a los 14, 15, 16 años y de repente, lo digo por el caso de los llamados WB12, una condición 5-alfa reductasa, el déficit de 5-alfa reductasa, que a partir de cierta edad de repente empiezan a desarrollar más la zona de los testículos, el clítoris se desarrolla más hacia un pene por la acción de las hormonas de la pubertad. ¿Y qué hacemos con esas personas, ¿no?, que han sido sexadas en femenino y ahora en la pubertad están generando un cuerpo diferente, ¿no? No sé, esto de la casilla, desde luego lo del tercer sexo no nos convence mucho a las personas activistas y no pensamos que le haga ningún favor ni a nosotras ni en general a la población, ¿no? Que esto siempre lo extiendo a toda la población. Realmente habría que quitar todas las casillas, ¿no? O sea, en el DNI que haya la huella, ¿no? Que es lo que realmente nos distingue unos de otros y se acabó, ¿no? Todo lo demás es realmente, no nos representa porque puede cambiar nombre, puede cambiar todo, ¿no? Lo que pone, puede cambiar domicilio, puede cambiar, no representa y tampoco es tan necesario, ¿verdad? O sea, que es que yo creo que es verdad que son cosas que no sería necesario rellenar, ¿no? Realmente. Entiendo que si está es porque, bueno, está un sistema detrás, ¿no? Toda una estructura institucional que requiere determinada segregación por sexos, pero desde luego, el DNI es muy revisable. Yo, de hecho, como terapeuta tengo un ejercicio, así como muy simbólico, para explorar un poco acerca de los rasgos identitarios de una persona, ¿no? Coger como su DNI, ¿no? Y cuánto te representa el nombre de tu madre, que también figura el nombre de madre, padre, asumiendo que todo el mundo tiene madre, padre, bla, bla, o sea, no se habla de persona tutora, etcétera. ¿Por qué tiene que figurar determinada información? ¿Cuánto te representa, en un tono más cómico, tu foto? Eso, por poner un ejemplo así gracioso. ¿O qué información falta? A lo mejor la información del pronombre sería súper útil a partir de cierta edad poder enseñar ese DNI y que la persona que está recibiéndolo ya supiera cómo dirigirse a ti, ¿no? Eso a lo mejor podría ser muy útil. O si tienes alguna alergia alimenticia, no lo sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, pero hay alguna información que yo digo, no sé por qué tiene que venir esta información, y en ese ejercicio que te decía simbólico, juego un poquito con esas variables, ¿no? Y cuál quitarías, cuál pondrías, me parece interesante replanteárnoslo. Desde luego parece que hay un sistema detrás que hace presión para que la casilla sexo permanezca, pero bueno, esto Pero veremos qué a ver si va bonito. cambiando. Me encanta lo que, o sea, me parece súper pedagógico. Eso se debería de hacer como en prácticas en los colegios, ¿no? Y en los institutos, el hablar del DNI, ¿no? Lo que haces tú con tus pacientes, ¿no? A nivel psicológico, el poder hablarlo me parece súper bonito. Igual las alergias a medicamentos, que pueden ser incluso mortales, si te ocurre algo, caes inconsciente y te ponen un antibiótico al que eres alérgico, es que es un tema muy grave, ¿no? Y las personas llevan pues a veces su medallita o, bueno, pues ¿por qué no meterlo en el DNI, no? Me ha encantado, la verdad, Camilo, me parece una gran idea para que lo metamos en los colegios. Muchas gracias, Inés. Qué guay.
Pero vamos, que nos habla una persona que no tiene alergia a nada, pero yo qué sé, que no lo sé, las personas alérgicas sí estarían de acuerdo. Pero sí, yo qué sé, grupo sanguíneo, cualquier cosa que se te ocurra. Y además tú como profesional de la medicina, pues seguro que también se te ocurren ahí cosillas. Bueno, y por toda la interacción que tienes con peques. Bueno, seguimos. Vamos a la parte, a la más médica, ¿no? Esta que es brutal y el dibujo además me parece que Jo, es tiene que mucho detrás. La ilustradora me parece maravillosa, maravillosa. Nuria es increíble. Nuria Fortuny, que se Sí, pronuncia como la ñ esta final catalana, que yo decía Fortuny al principio. Es brutal el trabajo que ha hecho. Vamos, pues increíble, me ha sí, encantado. porque cada dibujo transmite además, me encanta aquí, ¿no? La médico como sombra, bueno, me encanta, me encanta, me parece que transmite mucho, ¿no? Entonces, aquí, si me permites, voy a leer lo que dice la médico, porque Estupendo. es súper representativo. Dice la médico a los papás: la niña está sana como una manzana, sin embargo, es pelirroja, demasiado distinta a los demás. Dado que no queremos que la señalen en el colegio por este motivo, le recomendamos que acuda todas las semanas para teñirla de rubia. Así nadie descubrirá jamás este secreto. Y recuerden, no se lo cuenten a nadie, ni a la propia Andrea. Ya nunca debe conocer la verdad. Buah, mira, es que ¡uh! Se me pone, porque es que además recuerdo un caso de un bebé al que acompañé y a la familia en hospital. Como yo ahora estoy en primaria, ya es más, ya viene todo como más avanzado, ¿no? Pero Ujú. de bebés, que justo el bebé sale de paritorio, lo traen. Y es que se me pone la carne de gallina porque así era, ¿no? Era rápido, rápido, vamos a tomar decisiones rápido, ¿no? Para que el bebé no se dé cuenta, cuanto antes mejor, para que no sea traumático, para que de aquí ya salgáis con un nombre acorde a los genitales y que nadie lo sepa. Es que recuerdo que fue así, ¿eh? Y, y los papás, claro, nos iban diciendo, pues claro, imagínate, o sea, bueno, ¿qué te voy a decir? Pero una confusión, iban diciendo sí a todo, ¿no? Porque ¿qué iban a decir, ¿no? ¿Qué iban a decir? Y, y uff, no tenía sentido nada, no tenía sentido nada, ¿no? Porque no hay una enfermedad, no hay que tratar, no hay que tomar decisiones tan rápidas, no hay... camino habla. Jo, al contrario, me apetece escucharte un montón, Inés, porque tuvo que ser una vivencia muy difícil, por lo que tú dices, por Pero ese ritmo ahora, urgente. ahora revivirlo, porque en el momento yo me creí todo eso, Camino. Yo estaba estudiando, ¿eh? Yo era residente, pero probablemente hubiera repetido el mismo patrón. A mí me educaron así, me lo enseñaron así, y además es que lo pienso y me lo creí como realmente haciendo un favor a esos, que creía que es lo que, si hubiera sido hijo mío, lo hubiera hecho así, ¿no? Por Dios, quítame esto ya, ¿no? Quítame esto ya y ponme lo normal. Fíjate, es que me parece tan horrible que me salgan estas palabras de la boca, Camino. Y tu libro me ha... mm, Ay, jo, pues me alegro por la parte, pues de ampliar, ¿no? La mirada, pero entiendo el dolor y también yo desde un ángulo muy diferente, vamos, no tiene nada que ver, pero también hay a veces que recuerdo con dolor expresiones que yo he verbalizado, que yo he dicho acerca de los cuerpos diferentes y, hijo, cuando eres consciente de todo lo que has vivido tú y haces una lectura, pues eso, completa, porque ya te han dado toda la información, porque ya dispones de eso, de toda la información que te han estado ocultando, de repente ya te replanteas lo que tú dices, los usos del lenguaje, con qué ojos has mirado determinados cuerpos, las burlas, bromas que has podido incluso tú misma eh, expresar y es muy doloroso. O sea que desde el ámbito también sanitario en el que tú estás, pues no me quiero imaginar, ¿no? También lo que te puede remover esto, lo entiendo un montón. Y al contrario, yo agradecida de que tengas esta sensibilidad que te remueva, porque probablemente a lo mejor otras personas pues lean esto y no conecten de la misma manera. Así que yo agradecidísima, Inés, de que te pueda remover así. Jo, Bueno, qué yo situación. agradecida a ti y ojalá eso, avancemos, ¿no? Avancemos para que esto, eh,
bueno, pues que no ocurra, ¿no? Porque qué importante el dar ese tiempo a la familia, el que no tomen decisiones tan rápido, el que se pongan en contacto con asociaciones, el que se llenen de información, ¿no? Porque una vez que te llenas de información, y la hay, es verdad que a día de hoy la hay, si la buscas la hay, eh, te permite ver tantos caminos alternativos, que es que ahí parecía que no había mucho camino alternativo, porque el papá o la mamá que pudiera decir, oye, y si no lo hacemos, ¿qué pasa? No dábamos tampoco otra solución. En este caso, en mi caso, que yo recuerdo que yo acompañé, bueno, los papás dijeron que sí, ¿no? Yo imagino que pudieran plantearnos, oye, y si no lo hacemos, ¿qué pasa? Pues es que tampoco, ¿no? Qué importante el poder dar también ese otro camino, ¿no? El abrir otro camino, no el camino único sino que hay muchos caminos que se pueden abrir el que lo conozcan, ¿no? Yo quiero pensar que esto está cambiando, pero es cierto que esa carita que tienen el papá y la mamá de Andrea, ¿no? En el cuento, pues una carita de corderos degollados, de yo no puedo decir nada. Si la persona más especialista que yo conozco me está diciendo eso, pues yo solo puedo asentir, ¿no? Quiero pensar que está cambiando. Sin embargo, es cierto que me viene a la memoria como el comentario de una compañera de activismos que hace poquito recibió información de una familia que precisamente dijo, bueno, ¿y si decimos que no? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué sucede? Y la persona con muy mala praxis, pues con muy mala suerte tuvieron esta familia, pues les dijo, bueno, pues entonces os ponemos al final de la cola de listado de espera en el caso de que queráis intervenir, porque estas cosas hay que intervenirlas con la mayor urgencia posible, entonces si os lo tenéis que pensar vais a pasar automáticamente al último lugar de la cola en la lista de espera. Y claro, la familia se quedó bloqueada, dijo, pero ¿por qué no os violentan simplemente por pedir un poco de tiempo, ¿no? Para informarnos, lo que tú dices, para hablar con otras personas, para tener más testimonios, más relatos, que no sea solo el relato médico, que podamos contrastarlo con el relato de personas que posean una condición intersex, otras mamis, otros papis, otras personas que hayan pasado por esto, ¿no? Y sí, a día de hoy esto sucedió hace un mes, ¿no? Que nos llegó a la asociación esta información en uno de los hospitales de aquí españoles y da rabia que esto se siga produciendo. No, yo no encuentro mucha lógica cuando no creo que produzca ningún mal, ¿no? La información, todo lo contrario. No, sin duda, sin duda. Si te parece, o sea, quiero, porque a lo mejor hay gente que lo está viendo, que lo va a ver, que creo que es importante que maticemos de lo que estamos hablando, porque claro, tú y yo lo entendemos muy bien, pero a lo mejor alguien que no esté para nada en este terreno lo entienda, que efectivamente lo que planteamos los médicos a los papás cuando el bebé nace, pues la mayoría, como tú has dicho, tiene genitales sin, absolutamente las dos cajas, ¿no? La vulva y el pene, y entonces no se conoce en ese momento al nacer, se conoce más tarde, en tu caso, por ejemplo, cuando te vieron esos bultitos que eran testículos, o ya en la pubertad, que ahora hablaremos de esa fase que pasamos ahora con el cuento, ¿no? Pero hay bebés que nacen pues con esos genitales con ese continuo, ¿no? En ese continuo, y entonces pues puede tener un clítoris más grande, que me acuerdo ahí también igual que había que calcularlo, que me parece una locura. Bueno, un clítoris más grande o un pene un poquito más pequeño, y entonces o el agujerito de la uretra que esté en unas zonas del pene. Y entonces, en esos casos se plantea para normalizar la vulva o el pene la cirugía, ¿no? Y claro, al final, si lo pensamos, es por ejemplo, en el clítoris, es una ablación de clítoris lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, que se están haciendo, son cirugías, bueno, que cuando damos el nombre, ¿no? Te suena a África y se están haciendo aquí, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, esto es lo que quería simplemente porque habrá personas que no conozcan realmente lo que se plantea como tratamiento quirúrgico, y luego también otra cosa que, por ejemplo, cuando se quitan las gónadas, ¿no? En los testículos en caso de que haya, estamos llevando a la paciente a un tratamiento hormonal de por vida, ¿no? Porque ya su cuerpo no está creándolo, ¿no? Que a lo mejor en otro, si no se hubiera quitado, no haría falta, ¿no? Todo esto mucho con el miedo del cáncer, ¿no? Que ya se ha visto que hay que
que no todos producen cáncer, que ya se conoce más, ¿no? También eso se va conociendo más, claro, antiguamente pues el Total. desconocimiento, ¿no? Lo que hacen. Mm. Joder, Inés, no sabes lo que te agradezco este inciso porque muchas veces en este tipo de colaboraciones yo me pongo a hablar de la visibilidad y se me olvida visibilizar lo más importante que son las violencias que recibe el colectivo, ¿no? Y con violencias, lo que tú acabas de nombrar, todas las intervenciones que nos hacen siendo bebés y Mm. menores y con un consentimiento informado que firman nuestros padres, madres, tutores, en base a una información generalmente muy sesgada. Pero sí, nos referimos a eso, a cortar un clítoris que según el ojo, la lupa médica, es demasiado grande, como en el caso de una compañera mía que lo verbaliza, una compañera de activismos, lo hace público, que ella ha sufrido una ablación de pequeña, tiene 30, no, 41 años, y sufrió una ablación que le ha restado mucha sensibilidad. En mi caso, me extraen los testículos con 13 años sin decirme a mí nada. A mí me sacan del despacho cuando están hablando de esta operación para poder hablar mis padres con el doctor. Estamos hablando de vaginoplastias que se le practica a una personita intersex que nace con una vagina muy cortita o con una vulva que aparentemente no tiene orificio vaginal. ¿Cómo se le practica una vagina a una personita que ni siquiera ha aprendido a hablar? Simplemente porque ya la hemos sexado como niña y pensamos que sus prácticas eróticas van a ser con penetración vaginal, porque además pensamos que va a ser heterosexual o va a tener relación solo con personas con pene. Es como todo un dispositivo que se activa que es muy violento y que al final no se respetan los cuerpos intersex, porque con este principio de lo hacemos por motivos de salud, salud para mí es un término paradójico desde el ámbito sanitario, ojo, me lleva a mis peleas, porque ¿qué significa la salud Sí. para una persona que se dedica a la medicina y reciba un cuerpecito de una personita intersex, ¿no? Es menos saludable una persona que nace con dos testículos internos que no se ha comprobado que le vaya a generar ningún cáncer. A lo mejor lo que es menos saludable es a lo que se le obliga luego a la persona, ¿no? A tomar un tratamiento hormonal sustitutivo desde los 13 años, que viene a ser como la píldora anticonceptiva, sin descanso, desde los 13 años hasta que tenga 50 y pico años, que se considere que ya tiene una menopausia. Pero estar tanto tiempo, 40 años, tomando la píldora anticonceptiva, te genera muchísimos problemas de salud, a nivel vascular, a nivel de distribución de la grasa, colesterol, hígado. Es que son muchos problemas que vienen asociados a esto, ¿no? Y eso no considera se considera solo el que encaje, y esto da mucha rabia. Perdona que me haya extendido tanto, pero es verdad que como nunca visibilizo la violencia, porque siempre se me olvida y me quedo en la parte de la diversidad de cuerpos, pues te agradezco un montón el inciso. No, a ti, creo que es importante, sí, es importante. Vamos a avanzar en el cuento y otro momento importante es la metamorfosis puberal, ¿no? Este momento en que ya aparecen todas esas características sexuales secundarias y que efectivamente, bueno, pues es como un boom para Andrea, ¿no? Porque yo creo que es un momento también de conciencia, ¿no? De decir, oye, pero esto qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, eh, ¿Qué ocurre aquí? Y de empezar a hacerse preguntas, ¿no? Más preguntas. Además, la adolescencia, ¿no? Este momento es como el cerebro sufre un cambio y los adolescentes empiezan mucho a preguntarse el quién soy, ¿no? También a buscarse en su cuerpo, este cuerpo me corresponde, me reconozco en este cuerpo, ¿no? Empiezan esas preguntas abstractas que cuando eres niño o niña no te preguntas tantas, ¿no? Entonces, me parece un momento como muy crítico del cuento, ¿no? En el que ya además los padres ya no pueden seguir escondiendo el secreto porque están ya con un adolescente enfrente, ¿no? Y duro, ¿no? Familiarmente difícil, ¿no? Tanto para Andrea, ¿no? El darse cuenta de esto como para los papás acompañar, ¿no? Cuéntame, Camino, Mi experiencia. tu Sí, experiencia. es muy difícil. Solo decirte, Inés, si se escucha un ruido de fondo, es el váter de las gatas, que lo puedo parar en un momentito, por si molesta mucho, que es que se pone Yo no lo he automáticamente. oído. Yo no he oído Perfectísimo. nada. Pues volviendo a la adolescencia, sí, es como ya el final del callejón sin salida, ¿no? Como que se va alargando el momento de dar información hasta que ya no queda otra porque ya tienes X edad
imagínate, 13, 14 años en mi caso, con 14 años me lo contaron, bueno, me contaron una parte, yo me enteré de toda la versión a los 28. Pero sí, cuando empiezas a darte cuenta de que tu cuerpo no se desarrolla como el cuerpo de las demás compañeras, te estás fijando mucho en el cuerpo de las demás compañeras de una manera casi obsesiva, con el tamaño del pecho, con las caderas, y tú todo el rato mirándote a ti misma diciendo, ¿y esos cambios por qué a mí no me llegan? ¿Por qué a todo el mundo le va viniendo la regla y yo me meto tampones por si acaso me llega? Estoy constantemente pendiente, ¿me habrá venido? Soñando con la sorpresa que sería llegar al baño y que me hubiera venido la regla constantemente porque no te han informado de ello, no te han avisado. Es un momento difícil. Y cuando te lo cuentan, pues siempre lo decimos las personas del activismo, conectas tanto con la necesidad de tus padres, madres, de que lo lleves bien, que como en el cuento dice, ¿no? Bueno, ella se dio cuenta de que su padre y su madre lo estaban pasando muy mal y dijo, venga, no pasa nada, no os preocupéis por mí, que yo lo voy a llevar bien. Bastante tenéis vosotros con lo vuestro, yo me voy a sacar al perro. Pues es que literalmente fue así. Yo tenía un perrito por aquella época, entonces estoy convencida que después de contármelo mi madre en la cocina, después de una visita el 12 de octubre al hospital donde me llevaban, pues yo bajaría al perro y le diría a mi madre, no te preocupes, que va todo bien, no hay ningún problema. Y luego, efectivamente, todo el rato era dar muestras de que iba todo bien. En el cole estudiaba bien, tenía muchas amigas, probablemente sea el miembro de mi familia que más amigos haya tenido a lo largo de su vida, más viajes haya hecho, más conciertos haya vivido, pues porque yo tenía que ser la niña que no daba problemas, que lo llevaba bien. Y a Andrea, pues se le ocurrió mucho en la vida real, pero también en el cuento se le ocurre también mucho, ¿no? Por no darle más preocupaciones a sus padres. Me parece muy bonito lo que cuentas porque creo que todas las adolescencias o ese cambio puberal, creo que todos nos reconocemos, todas, bueno, nos reconocemos en mirar al otro, ¿verdad? A la vez que tú vas cambiando, el, el no ser demasiado distinto del otro, la vergüenza que sientes, el esconder, ¿no? Si tú eras la primera que te salía el pecho, lo escondías y te bajabas así para que no te vieran, la regla también como al principio se escondía, ¿no? Como al final todos lo vivimos con mucha complejidad, ¿verdad? Y como es una época muy compleja que necesita acompañamiento y, y qué necesidad de meter encima más mochila y más peso solo por el hecho de no haber hecho, para mí yo creo que una educación sexual adecuada, ¿no? Porque yo creo que si desde pequeñitos contáramos, bueno, pues que no se hace a día de hoy porque no sé ni si el clítoris se nombra o si están en los libros, no lo sé. Pero claro, en el momento en que de momento el clítoris sigue invisibilizado, ¿no? Pero qué fácil sería cuando contamos a los niños el desarrollo sexual, contarlo como lo hemos contado tú y yo al principio, con esa imagen, ¿no? De venimos de esa estructura inicial todos igual y luego, pues por genes, hormonas, acabamos desarrollándonos así y desde aquí hasta aquí hay esto, toda esta variación y ya está. Pues tú mírate al espejo y reconócete donde estés, ¿no? Y ya. Justo, ¿Verdad? justo. Yo creo que no me parece tan complicado hacerlo así y como falta todo esto, al final creamos problemas, ¿no? En la adolescencia, un momento de necesito pertenecer al grupo, ¿no? Y para pertenecer tengo que pasarme al grupo, ¿no? Y ser como ellos, ¿no? Y bueno, me parece un momento complicado, complicado. Sí, yo en el cuentito hablo de una fiesta, una invitación a una fiesta que te mandan y te dicen, tal día tienes que acudir a una fiesta y tú vas a esa fiesta y ves a todo el mundo bailando y dices, pues en esta fiesta habrá que bailar. Pues yo bailo como supuestamente hay que bailar, como veo a la gente que está bailando, entonces te sientes muy expuesta porque todo el mundo en la pubertad se siente, yo creo que casi todo el mundo nos hemos sentido bastante expuestas, ¿no? a la mirada ajena, pero por otro lado tú tampoco te pierdes detalle de cómo baila el resto de gente y cómo lo están haciendo, ¿no? Cómo se están cambiando, transformando sus cuerpos. Entonces, si nos dieran una educación sexual previa a ese baile, antes de recibir esa invitación, y luego pudiéramos ir a ese baile y bailar libremente, breakdance, hacer la conga, es decir, cada persona como le saliera, sin fijarse necesariamente en cómo lo está haciendo la otra persona o celebrando que sepa bailar de una manera diferente a cómo bailas tú, que no todo el mundo tuviéramos que bailar. Yo es que lo veo como si todo el mundo tuviéramos que bailar el chotis en esa fiesta. Y
y el chotis súper rígido haciendo así y todo el mundo tuviera que bailar el chotis. No sé, me parece algo que se pierde tanto y que se vive de una manera tan terrible cuando podría ser todo lo contrario. Pues precisamente eso, una fiesta, algo bonito. Cambian nuestros cuerpos, nos sentimos un poco inseguras, un poco... Bueno, vamos a prevenir con información, ¿no?, acerca de cómo pueden cambiar nuestros cuerpos y no con dos desarrollos, uno para el masculino y otro para el femenino, sino con toda la... pues con todas las variantes, con todas las diversidades que se pueden dar en ello, ¿no?, en este proceso. Me encanta la metáfora que has usado del baile. Te la voy a coger. Perdona, es que soy un poco antichotis, todo mi respeto a las personas que sepan bailar y que disfruten el chotis, pero es que en mi caso no es así y siempre lo he visto como un baile como muy rígido, como un poco espontáneo, ¿no? Sí, es verdad, pero me ha encantado, me ha encantado. Mira, lo voy a usar. Bueno, vamos ahora a presentar a Noah, que me parece que también es un personaje importante en tu cuento, ¿no? Aparece en esta adolescencia de Andrea, ¿no? Que, bueno, pues ella, aunque empieza a hacerse preguntas y pero sigue de momento el mandato, no hay ningún cambio en ella, ¿no? Y aparece Noah, que viene con el pelo azul, ¿no? Un transgresor, un rebelde, entre comillas, ¿no? Y aparece con el pelo azul. Y a mí, aquí me encanta porque creo de la importancia, ahora me cuentas tu experiencia y cómo fue, pero la importancia de los referentes, ¿no? No sé si has visto la serie La Veneno. A mí me pareció brutal y me emocioné al verla, los primeros capítulos sobre todo, por el cómo ponen la imagen de La Veneno como referente de esa chica trans, ¿no?, que gracias a poder verla en la tele y a poder ver verse identificada, ¿no?, en esa persona, le ayudó a hacer un tránsito como más suave y más amigable, ¿no?, sin tanto obstáculo, ¿no? Para mí la importancia de eso, de los referentes, ¿no? Cuéntanos, Camino, ¿cuál fue tu referente? Si hubo ese referente y si en tu historia hay, bueno, pues tienen tanta importancia, ¿no? Que ahora tú eres un referente, ¿eh? Claro. Uy, madre mía, qué peso. Pues me pongo a pensar en referentes y bueno, desgraciadamente a nivel público no contamos con muchas personas que actúen de referente. Me refiero en la esfera pública pues a personas que se dediquen a la interpretación, al deporte, que sean visibles, ¿no?, y que digan, o personas de la política. Es difícil encontrar una persona que se visibilice como una persona intersex. En mi caso, yo es que me enteré con 28 años de que yo era una persona intersex. Yo hasta los 28 años solo pensaba que me habían operado un cáncer, o sea, de un protocáncer, es decir, ni siquiera de un cáncer, sino de algo que podía generar un cáncer. Entonces yo no tenía referentes, por ejemplo, de mujeres que no menstruasen. Eso lo tengo claro, no tenía referentes, por lo cual yo no podía defender eso y me tenía que camuflar detrás de una imagen que sí que podía menstruar, ¿no?, como el resto de mis compañeras. Yo recuerdo que teniendo como 9, 10 años, había una tradición en mi casa que era ver los sábados informe semanal y echar un documental, un reportaje de estos de 10 minutos que hablaba sobre las personas que mencionaba antes de los UV12, ¿no?, de República Dominicana, que son estas personas que a partir de los 12 años pues le aparecen los testículos y se desarrollan unas características entre comillas masculinas que en algunos casos pues obligan también a un cambio en la identidad de género, bueno, dependiendo del caso, ¿no? Y viendo ese reportaje, que era una cita, ya te digo, semanal con mi familia, recuerdo que al aparecer ese reportaje, mis padres lo cambiaron de canal. Y yo recuerdo mirar hacia atrás, porque yo estaba sentada en la alfombra y decir, ¿pero qué pasa aquí? Si hemos visto reportajes súper duros, las niñas de Alcácer, un montón de casos muy difíciles, o sea, reportajes muy duros para la infancia, porque no puedo verlo. Además que yo me quedé rayada y dije, ostras, porque la persona que salía en ese reportaje había desarrollado características masculinas y decía, toda mi vida me he llamado, no sé cómo dijo, Diana. Ahora me llamo Iván y me tengo que casar con mi mejor amiga. Y yo pensé, ostras, ¿y si me pasara eso a mí? Y de repente desarrollase características masculinas ahora que estoy a las puertas de la pubertad, ¿me tendría que casar con mi mejor amiga Beatriz?
vaya historia, vamos, como que me rayé mucho con eso, pero sobre todo me rayé con la cara de mis padres. Entonces, referente, ¿eso es un referente? Si es un referente de miedo, un referente de algo que se tiene que esquivar, algo que no es bueno y que mi familia incomodaba. A partir de los 28 años, cuando yo me entero de la condición, el único referente aquí en España, y no es referente, es una persona sobre la que hay un mogollón de leyendas urbanas, habladurías, es una presentadora de determinada televisión pública que suele presentar las campanadas, bla, bla. Ella nunca ha reconocido que tenga esta condición intersex. Sin embargo, yo, campanadas tras campanadas, escuchaba a familiares comiéndome las uvas diciendo: hey, ¿sabéis que esa mujer en realidad es un hombre? Y yo me miraba con mi madre y decía, pues, jo, qué duro, ¿no? Qué duro que se confunda, para empezar, el tema cuerpo con el tema identidad. Si esa mujer fuera intersex, no deja de ser mujer por tener un cuerpo intersex. Y luego comentarios de la supermujer o el superhombre, bueno, hacían comentarios como muy dañinos que yo decía, jo, si eso me lo extrapolo a mí o me lo aplico a mí, ¿cómo voy a visibilizarme yo, ¿no? Como persona intersex? Si esta persona que ni siquiera se ha visibilizado ya está recibiendo tanta violencia, bromas, etcétera, ¿cómo lo voy a hacer yo, no? Entonces, la importancia de los referentes, por supuesto, súper importante. Y para mí fue un logro conocer a más personas intersex. Fue como, nunca se llega a la meta, estamos viviendo siempre en un continuo, en un proceso continuo, ¿no? Pero vamos, una de las primeras metas, conocer las primeras personas intersex, abrazarme a ellas, a su relato, compartir, irme de vacaciones, hacer nudismo con ellas, ha sido para mí lo más terapéutico que he podido hacer en mi vida. O sea bueno, es que me vengo arriba, perdona. No, es Pero genial, es genial. Y me encanta lo que dices, el conocer relatos, ¿no? Yo creo que sería bonito el conocer muchísimos relatos, o lo que has dicho, fíjate, ¿eh? Tener referentes de mujeres no menstruantes, tener referentes de mujeres que no quieren ser mamás, por ejemplo, que no son mamás y son igual de felices, ¿no? Tener relatos, ¿no? Porque nos venden que nacemos, estudiamos, nos casamos, tenemos hijos, trabajamos, ¿no? O sea, parece que este es el relato y no, ¿cuántos relatos hay? Pero qué importarte hablarlos, ¿no? Y comentarlos para que tú luego elijas tu propio relato, ¿no? Y te hagas tu relato, una mezcla de todos esos relatos, ¿no? Y no esté tan raro si no estás en la situación, o si decides no tener hijos, o si no puedes tener hijos y no los tienes, pero eres igual de feliz, ¿no? O sea, no eres incompleto de ninguna manera, ¿no? Pero es verdad que faltan esos relatos, esas narrativas, ¿no? Y luego la parte de sexualidad, ¿no? Es decir, ese coitocentrismo, ese objetivo, ¿no? Que hay, que importante también en la educación sexual de nuestros niños hablarlo, ¿no? Y abrir toda esa parte de lo que son prácticas sexuales, ¿no? De la gran amplitud que hay, ¿no? Porque parece que vamos abocados a eso y no, ¿verdad? sí, y bueno, y a las mujeres en concreto intersex o las mujeres en concreto insensibles a los andrógenos, pues todavía más, ¿no? Con estas vaginas, entre comillas, cortas con las que nacemos, ¿no? Que apenas, en mi caso yo nací con una vagina, lo llamaban muñón vaginal de 3 centímetros, 4 centímetros, que no era capaz de albergar un pene de una persona, ¿no? Jo, qué difícil cuando toda tu erótica pareciera que se centrara en eso, en el tema de la penetración vaginal, porque escuchas, es raro ir a una consulta médica en la que supuestamente vas a hablar de salud y de problemas médicos y que se hable de tu sexualidad y de una sexualidad satisfactoria, que se utilice todo el rato ese apelativo, satisfactoria. Vas a poder tener una sexualidad satisfactoria, me decían a mí. Y eso para mí era una traducción de vas a poder tener penetraciones vaginales constantemente, me decían eso. No te preocupes que aunque esta vaginoplastia no ha salido bien, porque me hicieron una que no salió bien, haremos otra para que puedas tener relaciones sexuales satisfactorias. Jo, ¿y si mis relaciones sexuales con penetración a lo mejor no eran satisfactorias? ¿Y si mis relaciones sexuales satisfactorias no tenían nada que ver con la penetración vaginal? ¿Por qué se me estaba orientando tanto mi deseo y mi erótica hacia una práctica que desde su prisma endo-heterocentrado se consideraba que era el saludable, el correcto? Lo que tú dices de los relatos, si no hay más relatos, al final a las personas que no entramos en ningún relato nos toca elegir alguno de los que ya hay disponibles e intentar camuflarnos en ellos. Y eso es algo muy duro, tenemos que crear nuestro propio relato. No podemos seguir simulando que tenemos la regla, como hice yo cuando era peque. Para mí hubiera sido
te lo digo, Inés, increíble que otra persona de mi curso hubiese dicho, hey, yo no menstruo, ni lo voy a hacer nunca. Hubiese dicho, Dios mío, qué guay, qué bien, yo tampoco. Y choca, somos las dos iguales. Hubiera sido maravilloso. Pero es que yo no veía a nadie que pudiera decir eso. Por lo cual me tenía que adaptar a lo que había. Y eso es por lo que hacemos activismo, las personas que estamos así dando más visibilidad, para que ninguna personita se vea forzada a fingir ser alguien que no es y que conozca a otras personas que hemos pasado esa adolescencia sin menstruar y, y que pueda decir, "Oh, pues yo no menstruo igual que Camino no menstruó, o igual que Yolanda, igual que Ana Belén, igual que X compañeras, ¿no? Creo que es tan importante que existan esos relatos. Sí, y que estén a nuestro alrededor porque están, ¿eh? Solo que se esconden, pero están, ¿no? O sea, haber tenido un Noah, ¿no? Un Noah en tu vida en esa época, ¿verdad? Que te dijera, uno de, en vez de pelo azul, que te dijera, no menstruo y está estupenda, ¿verdad? Sí, Así es, no, es como el personaje que le da la vuelta a todo, ¿no? En el a cuento. Sí, todo, sí, totalmente. a todo, eso es. Y si te fijas, o creo yo, ¿eh? No sé si tienes la misma impresión, se trata de educación sexual. Se basa en eso, dar una buena educación sexual, porque todo lo que estamos hablando de cuando tú o yo teníamos 13, 14 años, a día de hoy se mantiene, porque es la educación. Bueno, hay cambios, ¿eh? Por supuesto hemos avanzado y es una generalidad lo que estoy diciendo. Ahí luego cuánto movimiento hay, cuántos coles están moviéndose, cambiando familias, hay mucho, ¿eh? Es verdad, nada que ver. O sea que ha habido mucho cambio, y aun habiendo cambio, todavía falta mucha de esa educación sexual amplia, integral, que coja todo esto, ¿no? Para que todos encontremos el relato que nos corresponde, ¿no? Jo, estamos felices, ¿no? Que no es más. Sí, yo cuando he hablado con docentes de diferentes centros, siempre me han hablado del tema de la educación sexual como un desierto formativo. Y esa expresión es que se me quedó grabada. Un desierto, es que no hay nada. O sea, hay muy poco lo que quiera incorporar la persona que lleva esa clase, tutora, tutor, tutore. Al final es un poco eso. No, no sé, no está inscrito dentro del currículum Sí, docente, ¿no? Oficial, y parece que cae pues en la buena voluntad de la persona que quiera integrar algún contenido sobre educación sexual, cuando según mi opinión esto debiera estar ya totalmente formalizado desde los primeros años de infantil, que se sí. pudiera hablar de educación sexual. Es que creo que es tan básico, que comienza desde el minuto uno en la forma en que nos están acariciando, hablando, cuando nos cogen en brazos, cuando somos bebés, ahí ya estamos transmitiendo afectividad que tiene que ver con la educación sexual, con cómo vamos a expresar nuestros afectos, nuestra sexualidad el día de mañana. Nos falta muchísimo por recorrer, muchísimo. Ha cambiado muy poco la cosa. Yo la verdad es que soy muy exigente en ese aspecto, porque además con el tema de la sexología, como lo tengo ahí muy presente, es como, es que nos falta un abismo todavía para conseguir un mínimo, una necesidad mínima, ¿no? Sí, sin duda. Cubrir la Camino. necesidad mínima. Llevamos ya una horita aquí tú y yo. Te voy a dejar ¡Wow! tranquila. Perfecto, perfecto. Jo, vaya chapa, ¿eh? Madre mía. Creo, no, a mí, Es que me bueno, enrollo un montón. no, no es verdad, a mí me ha encantado, hemos hecho el recorrido del libro, al final lo dejo para que la gente lo coja, porque de verdad creo que es un tesoro, para mí al menos sinceramente lo ha sido un tesoro, ha habido un antes y un después en mí, en mi casa, porque te puedo asegurar que tanto mi hijo como mi hija nos ha dado para charlar, para revivir mi experiencia como pediatra, para plantearles cómo lo haría cómo creo que lo haría a día de hoy, eh, para contarles que hablaba hoy contigo y estaban emocionados, quieren oírnos. Entonces yo camino a darte de verdad las gracias por, bueno, por todo lo que estás, creo, por todo lo que haces, por todo, por todo. Primero por tu facilidad, disponibilidad y luego por ser visible, por ser referente, de verdad, porque no debe ser fácil, no creo que sea fácil. Supongo que muchas veces el exponerte tanto, a mí me cuesta, fíjate, hacer estos lives, no, no me puedo imaginar lo que para ti debe suponer o el trabajo interno que lleva y creo que al menos yo lo veo como algo básico para si tengo yo como pediatra una familia, poder nombrarte, poder nombrar las asociaciones, por supuesto, que he leído, Rapsia, todas, que las pondré, y, y poder hacer esos relatos paralelos, ¿no? O sea, estás haciendo una cosa
que vale oro, es que vale oro. Yo solo de verdad me emociona y darte las gracias. Inés, al contrario, todo lo contrario, y encima viniendo de una persona que, vamos, que se dedica a la medicina, es que es impresionante. El nivel de sensibilidad que tienes, que has alcanzado, es una pasada y agradecerte, pues eso, el interés por las intersexualidades, por tener este espacio y que muchísimas gracias, que ha sido un auténtico disfrute estar hoy aquí, te agradezco un montón. Un abrazo muy fuerte, seguimos en contacto y gracias a todos los que nos han visto, nos verán, Sí. por también ampliar mirada, ¿no? Y un abrazo enorme, Camino, gracias de verdad. Hasta luego. Adiós. Adiós.